Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de cómic, de novela, de serie de televisión o de cine, y intentamos hacer una biografía ficticia basándonos en los hechos que nos han dado dichos medios. Hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Sarah Jane Smith. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Sarah Jane Smith es un personaje de ficción interpretado por Elizabeth Sladen en la longeva serie de ciencia ficción británica de la BBC Doctor Who. El personaje también apareció en 2 spin-offs de la misma. Bien, Sarah Jane es una periodista de investigación y una de las acompañantes de mayor duración del Doctor. Aparece en 18 historias con el tercer y el cuarto Doctor entre 1973 y 1976, lo que corresponde a las temporadas de la 11 a la 14. Ella y el perro robótico K9 aparecieron en un episodio piloto de una serie que no llegó a realizarse, K9 y compañía. Regresó en los especiales del 20 aniversario de 1983, llamado The Five Doctors, los 5 doctores, y del 30 aniversario de 1993 en la historia benéfica Dimensions in Time. Tras el regreso de la serie en 2005 apareció en varios episodios con el 10º Doctor y también coincidió con un 10º Doctor en la serie de la que ella era protagonista de Sarah Jane's Adventures entre 2007 y 2011. El productor de Doctor Who, Barry Letts, ofreció el papel de Sarah Jane a la actriz April Walker, que aceptó el papel y fue contratada por la BBC. Cuando se encontró con John Pertwee, el doctor de esa época, Letts se dio cuenta que los dos tenían muy poca química y ni entendimiento y además no encajaban físicamente, por lo que rescindió el contrato con ella, que aún así recibió el salario de la temporada completa. Letts comenzó una segunda ronda de castings y vio a Elizabeth Sladen tras una recomendación de un colega productor de la BBC. Sladen hizo su audición junto al actor Stephen Thorne y al impresionar a Letts organizó un encuentro de ella con Pertwee antes de tomar la decisión. Pertwee, detrás de Sladen, levantó el pulgar a Letts, que entonces le ofreció el papel. Entonces a partir de aquí pues fue una de las compañeras más longevas del Doctor Who. Sarah Jane apareció por primera vez en la historia del tercer Doctor de Time Warrior, donde logró infiltrarse en una organización secreta de investigaciones fingiendo que era su tía, Lavinia Smith, una famosa viróloga. Presentada como una ardiente feminista, Sarah Jane se cuela en la TARDIS y se ve metida en una batalla contra los alienígenas militares Sontarans en la Edad Media. Después acompañaría al Doctor en varios viajes en la TARDIS, ayudando también a UNIT, dirigida por el Brigadier Lethbridge Stewart e interpretada por Nicholas Courtney. Tras la marcha de John Pertwee, Sarah Jane se quedó con el cuarto Doctor, Tom Baker, a partir de su regeneración en Planet of the Spiders en 1974. Después Sarah y el acompañante Harry Sullivan, interpretado por Ian Marter, se enfrentan a los 3 enemigos más icónicos de la serie: los Sontaran, los Daleks y los Cybermen. En Genesis of the Daleks, Sarah estará presente en la creación de los Daleks y conoce a su creador, Davros. Sarah Jane se marchará después de la 14ª temporada en el capítulo de Hanoth Fiar, después de que el Doctor reciba una llamada a su planeta natal, Gallifrey. Respecto a su caracterización en este periodo, Elizabeth Sladen describió a Sarah como un poco plana. Cada semana solía ser sí doctor, no doctor. Después de su periodo como acompañante, Sladen volvió al papel de Sarah Jane en un episodio piloto que no tuvo éxito para un spin-off basado en la serie K9 and Company. En este piloto, titulado Eagle's Best Friend, Sarah Jane recibe el perro robótico K9 modelo 3 como regalo de Navidad del Doctor. Ya la siguiente aparición de Sarah Jane sería en Doctor Who en el episodio especial del 20 aniversario, que se llamó Los 5 Doctores de Five Doctors,
donde es transportada a Gallifrey por el señor presidente Borussia para tomar parte en los juegos de Rassilon en la Zona Muerta, creados por el fundador de los Señores del Tiempo, Rassilon. Allí se reúne con el tercer Doctor y también conoce al primero, al segundo y el quinto. The Five Doctors muestra que Sarah Jane aún tiene y trabaja con K9. El personaje aparecería también en el especial Dimensions in Time de 1993, que era un crossover con la serie EastEnders, donde varios doctores y acompañantes eran transportados al Albert Square como parte de una trama de Rennie Keith O'Mara. Aunque Sladen no volvería a hacer apariciones oficiales en Doctor Who hasta 2006, la actriz continuó con el personaje en dramas de audio y la película no oficial Downtime de 1995 junto al Brigadier y al acompañante del segundo Doctor, Victoria Waterfield. Después que la serie se retomara en 2005, Sladen volvió a la misma en el episodio de la segunda temporada de Skrull Reunion. Este episodio muestra que Sarah Jane seguía trabajando junto a K9 cuando se encuentran con el 10º Doctor, David Tennant, mientras ambos investigan sucesos misteriosos en un colegio a cargo del director Finch. El episodio revela que tras esperar su regreso durante años, Sarah asumió que el Doctor había muerto, aunque había sospechado que tenía algo que ver con el asunto de la nave alienígena sobre Londres en el especial navideño de Christmas Invasion. Al conocer a Sarah Jane, la entonces acompañante Rose Tyler ve su propio futuro después del Doctor. Aunque el K9 modelo 3 aún ayudaba a Sarah Jane, estaba estropeado, y después el Doctor lo repararía. Después de que K9 se sacrificara para salvar a Sarah y al Doctor, este le regalaría a Sarah un nuevo modelo, el K9 modelo 4, y acepta su consejo de que permita que el novio de Rose, Mickey Smith, se una a la TARDIS como segundo acompañante. El éxito de Skrull Reunion permitió el desarrollo de la serie Las aventuras de Sarah Jane, protagonizada por Sladen como Sarah Jane y producida por BBC Wales para CBBC. En Las aventuras de Sarah Jane se investiga actividad alienígena encubierta desde su casa en Bannerman Road, en Ealing, conduciendo un Nissan Figaro color verde esmeralda, con ayuda de la supercomputadora inteligente Mr. Smith, que es un escáner de actividad alienígena y un pintolabio sónico. En el episodio inicial especial Invasion of the Bane, Sarah adopta un hijo, la creación de Bane creada genéticamente como un niño genio, Luke Smith, y entabla amistad con su vecina Maria Jackson. Mientras investiga a la líder de Bane, la señora Warwood, Sarah se da cuenta de que desde que los conoce ya no le gusta vivir sola. Revela que no se casó nunca después de dejar al cuarto Doctor, a quien nadie podía compararse. Bien, junto a Luke y su amigo Clyde Langer detienen varias amenazas en la Tierra contemporánea. Y además paran a una serie de alienígenas que es una constante en esa época. Además se encuentra a una aliada alienígena que se llama la profesora Rivers, y en escenas de viaje en el tiempo vemos a una joven Sarah Jane de 13 años que tras la muerte de su mejor amiga decidió luchar para defender la vida. Sarah Jane vuelve a aparecer en Doctor Who en el episodio final doble de la cuarta temporada, y que es un crossover entre Doctor Who, Torchwood y The Sarah Jane Adventures, cuando los Daleks invaden la Tierra. Sarah es convocada junto a la oficial de UNIT Martha Jones y el líder de Torchwood, Jack Harkness, por la antigua primera ministra Harriet Jones para ayudar al Doctor a salvar el universo. Davros reconoce a Sarah de su encuentro en Genesis of the Daleks, en la segunda temporada de The Sarah Jane Adventures. Después de esto, María, la vecina de ellos, se muda a América y Sarah conoce a una nueva vecina, Ranish Chandra. En el episodio final de la temporada, su viejo amigo, el brigadier Ledris Stuart, le ayuda contra la señora Wormwood y los Sontaran. Sarah se toma esta amenaza como algo personal, ya que Wormwood afirma que, en cierto sentido, ella es la verdadera madre de Luke. K9 no aparece en toda esta temporada de la serie. Después, en la tercera temporada de Las aventuras de Sarah Jane, Sarah conoce a un nuevo enemigo, el ladrón de cuerpos Androvax, y nuevos aliados en la policía interplanetaria, los Judon, de Doctor Who.
Y más tarde aparecería en un cameo en el episodio final del 10º Doctor, el fin del tiempo, cuando el Doctor está muriéndose, poco a poco envenenado por radiación nuclear. Este hace visitas rápidas a sus mejores amigos y acompañantes. El Doctor salva la vida de Luke cuando está a punto de atropellarle un coche y le da una silenciosa despedida a Luke y Sarah Jane. En la cuarta y última temporada de las aventuras de Sarah Jane, Sarah ve como Luke se va a la universidad, pero sigue sus aventuras con Rani y Clive. El trío conoce al 11º Doctor, Matt Smith, y además a la inmediata antecesora de Sarah en el papel del acompañante del Dr. Joe Grant, en el episodio Death of the Doctor, en el que unos alienígenas falsean la muerte del Doctor para lograr acceso a la TARDIS usando los recuerdos de Joe y Sarah Jane. La quinta y última temporada de la serie se emitió en 2011 y fue mucho más corta debido a la muerte de Elizabeth Sladen. En la primera historia, Sarah adopta una nueva hija, Sky Smith, una niña alienígena creada genéticamente con habilidades relacionadas con el magnetismo. La última aparición de Sarah Jane fue en The Man Who Never Was, que terminó con un montaje de imágenes de archivo conmemorando la historia de Sarah Jane desde que era una investigadora solitaria hasta que se convirtió en una madre rodeada de amigos. La serie termina con la frase final y la historia continúa para siempre. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.